Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a el sexto Vitalian Talk. Muchas gracias a todos los que nos acompañan siempre, que son igual de curiosos que nosotras y que les gusta estar aprendiendo nuevas herramientas que nos permitan finalmente aumentar el bienestar dentro del entorno laboral, que es un poquito la idea siempre con estos Vitalian Talks. Este es un espacio bien relajado, donde la idea es que ustedes puedan, si tienen ideas, estamos seguros que muchos de ustedes tienen un montón de experiencia también, así que siempre todas esas ideas son súper valoradas. Y hoy día, en esta ocasión, vamos a estar hablando de algo muy importante para lo que es el tema del bienestar. Y Gabriela Cari nos está acompañando el día de hoy. Ella es nuestra palenista el día de hoy. Gabriela es directora de Arga Intercultural, una academia de idiomas. Y además de tener un equipo de más de 15 personas a cargo, ella ha estado en un camino en este último tiempo de liderazgo personal, de desarrollo humano. Así que la idea es también poder tener su mirada como líder de cómo ir trabajando este importante concepto y por qué este concepto es tan importante. Y ahí les vamos a ir explicando un poquito el por qué. Vamos a sacar un poquito aquí la presentación para que ya nos podamos ver. Ahí, hola Natalia, hola Paulina, hola Paz, hola Cristina, hola Yacha, hola Vivi, ¿cómo están? Hola Gaby, preséntate antes de que comencemos nuestra charla. La idea es que hoy día vamos a hablar justo de 10 puntos importantes para trabajar el sentido de pertenencia en entornos laborales. Hola Lore, gracias por este espacio, hola a todas. Y exactamente soy Gabriela de Arga Intercultural, una empresa en la que acompañamos y ayudamos a emprendedoras, a startups a ingresar a nuevos mercados y poder atravesar barreras culturales, idiomáticas. Y en este caso, el desafío nuestro interno ha sido cómo transitar ciertas instancias que se nos han presentado y para mí también como líder ha sido un gran aprendizaje, entonces me gustaría cómo tratamos sobre esas herramientas porque algunas creo que pueden ser bien interesantes. De todas maneras. Así que lo que vamos a ir haciendo un poco la dinámica de este Vitalian Talk va a ser que vamos a ir tocando estos 10 puntos que desde nuestra mirada, de nuestra experiencia, Gaby como directora de Arga, yo como coach ontológica y también Bucket List Coach, ahí vamos a ir admitiendo a la gente que se va sumando, un poco entregarles nuestra mirada y por supuesto si hay alguien que tiene nuevas ideas, por favor compártela. La idea es que este sea un espacio bien colaborativo y de aprendizaje para todos. ¿Sí? Primero contarles por qué el sentido de pertenencia es un tema que nos interesaba tocar dentro de todo lo que tiene que ver el bienestar de las organizaciones o las personas dentro de las organizaciones. Y tiene que ver porque en el último World Happiness Report, el que salió en marzo de este año, la variable o el driver que más importaba a la hora de aumentar el bienestar en el trabajo y que por ende las organizaciones en este contexto de cambio, de crisis, sean más resilientes, tenía que ver con el sentido de pertenencia, ¿ya? De que las personas se sientan parte de algo más grande, ¿ya? Entonces, por eso un poco fue la curiosidad con Gaby para hablar de este tema, porque ¿cómo lo logramos entonces este sentido de pertenencia? ¿A qué nos referimos y por qué es tan importante? ¿Ya? Entonces ahí el primer puntito, un poco de qué es este sentido de pertenencia, y me encantaría que en el chat los que están conectados nos pudieran decir qué es para ustedes el sentido de pertenencia, cómo se lo han vivido dentro de sus organizaciones. Si nos pueden poner ahí un par de ideas, sería genial para también tener su mirada. Eh, y contarles mientras nos van ahí comentando en el chat que el sentido de pertenencia finalmente es una necesidad humana, ¿ya? Fundamental, porque tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Y de hecho, una de las variables que se estudia en psicología positiva, en felicidad,
más importante a la hora de aumentar nuestro bienestar tiene que ver con nuestras relaciones, ya con nosotros poder cultivar relaciones positivas en nuestro entorno, ¿ya? Por eso el sentido de pertenencia se vuelve tan fundamental dentro de las organizaciones. Y para sentirlo, las personas necesitan creer que la organización realmente se preocupa de ellos, que los cuida, ¿ya? Y ahí va como una primera patita de las 10 puntos que queremos tocar, que tiene que ver con el cuidado de las personas. Y por otro lado está el tema de que las personas se sientan incluidas dentro de la organización, ¿ya? Y ahí va como otra área que en este último tiempo se ha vuelto muy popular, sobre todo en las áreas de recursos humanos, que tiene que ver con esta área nueva de diversidad e inclusión. Ya se está comenzando mucho a hablar del tema de diversidad e inclusión, y que en realidad tienen que ir siempre de la mano, ambas dos, diversidad e inclusión, porque si no van de la mano, nosotros podemos tener un equipo muy diverso, ¿ya? Y eso lo podemos medir incluso dependiendo en cuanto a headcount o a personas que están dentro de la organización. Sin embargo, si esas personas diversas no se sienten incluidas, no se sienten que tienen voz dentro de la organización, es difícil que podamos trabajar este sentido de pertenencia, ¿sí? Entonces, vamos a ir por la primera idea, Gaby. No sé si te parece o si quieres ir a agregar algo más. Sí, en cuanto a la definición me gustaría mencionar esto de pertenencia, que en inglés está la palabra belonging y ownership. En cuanto a belonging, de ser parte de, y ownership, de ser dueños de. Entonces, en definitiva, pertenecemos y a la vez somos dueños de ese espacio. Dicho esto, sí, me parece que sería bueno partir con el primero de los tips. Me encanta que lo puedas ir también traduciendo al inglés, porque de hecho en inglés es donde uno tiene más información sobre estos temas, así que es súper importante que también lo menciones. Entonces, la primera idea, el primer tip que fuimos compartiendo con Gaby tiene que ver con medir, o sea, para que la gente se sienta parte, dijimos, tiene que sentirse cuidada por la organización. Entonces, el primer tip sería medir cada día la temperatura emocional, ¿ya? Algo que puede sonar súper básico, súper simple, pero en este contexto, primero de crisis sanitaria, de crisis social, polarizado, cargado de emociones negativas como la rabia, el miedo, el resentimiento, la incomodidad, el no saber si vamos a volver a trabajar juntos o no vamos a volver a trabajar juntos. Entonces, esa medición de temperatura, ese cómo estás, que puede sonar súper simple, es fundamental. No sé, Gaby, ahí tú cómo lo ves ese primer punto. Sí, sin duda, escuchar el tono, que no solamente te digan bien, porque eso es quizás lo automático que uno tiende a responder, sino un poco el tono, y ojalá dentro de la virtualidad si tenemos posibilidad de generar espacios, aunque sean cortos, de reuniones, de contactos virtuales, pero cara a cara con la cámara encendida, porque ahí uno percibe ya en el rostro cómo esa persona está, y puede ser que por alguna cuestión ajena a lo laboral incluso esté pasando por una situación y esté abrumada. Entonces, esas instancias, esos minutos, sobre todo si después cada uno está trabajando virtual y ya no nos vemos las caras, es como que es el momento para, me parece, medir la temperatura. Sí, qué importante lo que dijiste como de poder profundizar un poquito en ese cómo estás, porque la respuesta natural es el bien, estoy bien. Estamos acostumbrados a tener que estar bien de alguna manera. Entonces, ahí un poco esa sensibilidad del líder o de nosotros mismos con nuestros colaboradores, nuestros colegas, nuestros pares, hay que indagar un poquito más de repente. Me gusta mucho una frasecita que escuché en un podcast de Brené Brown. Para los que no conocen a Brené Brown, la recomiendo 100% para todo lo que es temas de liderazgo, de vulnerabilidad en los entornos laborales. Y ella tiene un podcast que se llama Dare to Lead, donde hablan un montón de cosas de este estilo. Y hace poquito invitó a, una experta en gathering, le llamaban ellos, que era como esto de juntarse
de trabajar relaciones difíciles dentro de los entornos laborales. Y hablaba de la importancia, cuando medimos la temperatura emocional, también como así como decía Gaby, esto de leer al otro bien, en profundidad, también descubrir si es que existe algún, ella le llama el elefante, algún elefante dentro de la reunión, dentro de la conversación que nos esté haciendo sentir incómodos, ¿ya? Entonces, a veces como que, por poner un ejemplo bien concreto, personas, por ejemplo, que volvieron a la oficina, ¿ya? Y que al volver a la oficina igual se sienten incómodas, pero nadie habla del tema. Entonces ella menciona que es bueno nombrar al elefante, o sea, nombrar eso que nos tiene incómodos, por ejemplo. Y eso también tiene que ver con esto de medir la temperatura emocional, porque el ya nombrar eso que le está incomodando al equipo y que nadie está queriendo hablar, o de repente, no sé, si echaron a algún colega y nadie está queriendo hablar del tema, nombrar eso que nos tiene incómodos permite que las personas puedan respirar como, o sea, se están validando de alguna manera mis incomodidades, mis emociones, entonces súper importante en ese sentido nombrar al elefante, como llamaba ella. Creo que estamos dando el lugar, el espacio y el tiempo para decir, esto está en agenda también. Exacto, Sí. buenísimo. Sí, exacto, me gusta eso como de ponerlo en la agenda, o sea, hablar temas difíciles que a veces no es nada fácil, pero ponerlo en la agenda ayuda. Ahí El Paz nos quiere otro, consultar algo. a ver, vamos Hola, a... sí, yo. Sí, ¿Cómo Paz, están? bien, ¿y ¿Cómo tú? están? ¿Todo bien? Bien, gracias. Yo quería hacer una consulta de, para mí también el sentido de pertenencia lo hace las instancias de feedback, en donde vos podés, bueno, esto de saber, conocer cómo estás trabajando, qué se espera de vos, tanto de tus colaboradores como de tus superiores, ¿no? Pero ahora bien, ¿cómo haces si tus superiores no creen en el feedback? O sea, que para ellos es como, vos venís a trabajar y nada, tenés que venir a trabajar, tenés que cumplir y no les, o sea, para ellos no hay espacio de tal vez cosas más blandas que hacen al sentido de pertenencia y que en definitiva terminan repercutiendo en el rendimiento de la persona en lo laboral, pero no les podés hacer entender esto. Y entonces uno trabaja, pero un poco a ciegas, ¿no? Porque no sabes qué se espera de vos, no sabes si estás alcanzando o no los objetivos. Entonces, bueno, mi pregunta es un poco eso, ¿cómo haces para conseguir un feedback de esa persona? Mm, qué buena pregunta, Paz. Y yo creo que obviamente siempre es bueno como ver caso a caso, pero eh, yo te diría que con la sinceridad con la que nos estás transmitiendo el por qué para ti es importante recibirlo, es el mejor approach para ir a pedirlo también, ¿sí? Porque tiene que ver con tu desarrollo, tiene que ver con saber, tener un poco más claridad de lo que estás haciendo bien y lo que no estás haciendo tan bien. eh, y, y ahí solo como para adelantarme a perdonar a esos jefes que no quieren dar feedback, lo que sé yo, es que no todo el mundo sabe dar feedback y en general las organizaciones no siempre preparan a los líderes para hacerlo. Es bien difícil, o sea, entonces, solo como con ese approach o esas expectativas que de repente uno puede tener de que me lo den, yo creo que con ya tú decir y mencionar que es para ti importante, es un tremendo paso. Y por supuesto que no podemos prometer que ellos lo vayan a hacer de la mejor manera, porque quizás no tienen todas las herramientas, pero mi humilde recomendación sería ir a pedirlo y demostrar por qué para ti es importante hacerlo. Gracias. ¿Sí? Gracias por la pregunta, Tipas. Bien, vamos a seguir con el segundo punto y que ya más o menos lo hemos tocado, o Gaby lo tocó súper bien hace un ratito, porque esto de medir la temperatura también tiene que ver eh, con tener una escucha activa, ¿ya? Aprender nosotros como líderes o como miembros de un equipo a tener escucha activa nos va a permitir cuidar también al equipo, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con escucha activa? Escucha activa tiene que ver no solo con lo que el otro me está diciendo, sino que tiene también que ver con cómo el otro se está moviendo, cómo el otro está, cómo está su cuerpo, qué es lo que hay implícito detrás de su mensaje.
Y para eso también uno tiene que entrenarse en esa escucha activa, porque yo creo que hoy día algo que nos falta quizás a todos, o quizás algunos son más expertos que otros, yo creo que la Gaby es muy buena en eso, tiene que ver con el aprender a escuchar. Yo el único tip que siempre doy respecto al aprender a escuchar, tiene que ver con escuchar con todos los sentidos, ojalá. Y a nivel corporal, estar siempre en una posición un poco más hacia atrás me ayuda a la escucha activa. ¿Por qué hacia atrás? Porque corporalmente estoy más abierto a realmente percibir con todos mis sentidos al otro. Cuando estoy hacia adelante, normalmente el cuerpo me está entregando más una invitación a ver qué es lo que le voy a decir al otro cuando termine de hablar, en vez de terminar de escucharlo completamente. Ahí, Gaby, no sé qué te pasa a ti con la escucha activa, cómo la vives tú con tu equipo. Sí, en mi caso, por ejemplo, yo trato primero de darles espacio a ellos para que comenten, digamos, qué sucedió el día anterior, o si hacemos un balance semanal, que comenten sobre las cosas que hicieron bien, qué les gustaría mejorar, qué harían distinto. Entonces ahí voy escuchando también de qué manera lo cuentan, y ahí mismo trato de ir reforzando si veo que hay algo que les impactó mucho, que lo toman como muy negativo, que les trabó, y bueno, ir enfocando un poco con escucha y también con feedback hacia el aprendizaje en definitiva que nos generó eso. Y en definitiva prestar atención y no necesariamente responder a cada cuestión que nos dicen, pero sí tomar nota o retenerlo de alguna manera. Cada uno tendrá su poder de retención, algunos son más visuales o les queda en la mente, otros tendrán que anotarlo, pero sí registrar esas instancias, por más ínfimas o mínimas que sean. Quizás no atenderlo ahí mismo, uno puede medir, ok, esto lo atendemos más adelante, o estamos en grupo, esto más para atender puntualmente lo que me dijo Lore, ok, nos quedamos 10 minutos más tarde, o agendamos otra reunión 1 a 1, o si yo veo, bueno, necesito yo como procesar un poco más, no puedo abordarlo ahora, le propongo reunirnos, pero de aquí a 2, 3 días, por ejemplo, como para yo también quizás tener una mejor, o sea, si me tomo muy de sorpresa, por ejemplo, y no sé qué decir o cómo acompañar a esa persona, darme un tiempo yo también para eso que escuché, poder hacer algo al respecto. Entonces creo que la escucha activa es vital para receptar, pero a la vez viene acompañada de otros pasos, que no sea solo escucha, a veces ver también qué necesita, quizás esa persona necesita solamente ser escuchada y ya, y por momentos está pidiendo un consejo, entonces ahí también tratar de detectar qué es lo que necesita, si simplemente escucha o algo más acompañado. Buenísimo, qué importante, porque efectivamente quizás no están esperando ese consejo, o quizás solo quieren la oreja, como decimos acá. Buenísimo. Vamos al tercer punto, y ahí creo que, Nati, quizás ojalá te va a ayudar con la pregunta que hiciste, porque estamos haciendo un poco un mix entre sentido de pertenencia con equipos de trabajo, y también el tercer punto que vamos a tocar ahora tiene que ver más con, ya como a nivel macro, más a nivel organización. Y que tiene que ver con una de las cosas que les mencioné al comienzo, que una de las variables que permite que mejoremos el sentido de pertenencia es que la gente se sienta cuidada por un lado, y por otro lado que se sientan incluidas. Y ahí es cuando, y ahí obviamente va a depender del tamaño de la organización, pero ahí es cuando empiezan a aparecer estas áreas de diversidad e inclusión. ¿Ya? Entonces, probablemente el tercer punto tiene que ver con tener un área de diversidad e inclusión, o al menos trabajar algunos de estos puntos que, si no está el presupuesto para tener un área específicamente que se encargue de esto, al menos trabajar con algunos de estos puntos que de hecho hace poquito un estudio en Harvard demostró que con estos puntos en el fondo yo podía mejorar el que la gente se sintiera parte, se sintiera incluido dentro de una organización, ¿ya? Porque, ojo, ahí, como les comentaba al comienzo, diversidad sin inclusión en el fondo queda cojo, ¿ya? Queda como un poco flojo.
diversidad permite la representatividad, inclusión es ya darle voz a esa diversidad. Diversidad, de alguna manera, es invitarte a la fiesta, y la inclusión tiene que ver con sacarte a bailar en la fiesta, ¿ya? Entonces hay 4 cositas que se podrían hacer para fomentar esto de la inclusión. Lo primero es medir, ¿ya? Porque a veces podemos sentir que hay que hacer un área de diversidad e inclusión porque es importante, pero en realidad mientras no midamos, si es que la gente, por un lado, si es que tenemos diversidad, que eso es bien fácil de medir porque se podría medir a través de headcounts, cuántos países diferentes tenemos en la organización, cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué edad es mi gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y la inclusión quizás ya puede ser un poquito más arriesgado de cuantificar, porque lo que estamos cuantificando en este caso son las emociones. Entonces ahí las herramientas que hemos estado hablando un poquito hasta ahora son importantes. Hay que indagar un poco más para entender la historia que hay detrás de esas emociones o de esos números. Porque ahí justo comentaban un caso de una empresa chilena que aparentemente, como en los números, se mostraba muy diversa, porque de hecho uno de sus grandes colaboradores era un indígena peruano que trabajaba en una compañía chilena, que era el colaborador más valorado de todo el equipo, súper bien pagado, que formaba parte de las decisiones del equipo de líderes. Sin embargo, si uno iba a preguntarle un poquito más a él si se sentía valorado, si se sentía incluido dentro de la organización, no se sentía incluido porque sentía que por su condición, por su background de indígena o por su color incluso, él nunca podría ser partner de esa organización, por ejemplo. Entonces eso quizás los números no lo van a mostrar. Entonces por eso es importante que el área de diversidad e inclusión o el equipo de recursos humanos que esté a cargo de generar este sentido de pertenencia vaya a indagar un poquito más allá de los números que midamos, para ver si la gente realmente se está sintiendo incluida, por qué sí, por qué no. Eso sería como primer punto. Lo otro importante para generar sentido de pertenencia a través de la inclusión es lograr formar líderes que sean inclusivos. ¿A qué me refiero con esto? Líderes que sean capaces de que en las reuniones, por ejemplo, le pidan la opinión a todos los que están dentro de la mesa, o quizás no a todos, pero encargarse de que en cada reunión por lo menos los que están más callados siempre, que darles ese espacio de seguridad donde pueden expresar sus ideas sin que sean criticados. En el fondo generar este espacio seguro, empoderarlos también al mismo tiempo para que puedan tomar decisiones. Y al mismo tiempo estos líderes tienen que dar este feedback accionable a los colaboradores para que puedan seguirse desarrollando dentro del entorno laboral. Y por ejemplo, no sé, por lo que le pasaba a este señor, a este hombre que era indígena peruano, trabajando en una empresa chilena, quizás a él nunca le habían dado un feedback accionable, que bueno, qué es lo que tiene que mejorar realmente él para ser parte del equipo de socios de la organización, por ejemplo. Porque quizás muchas veces las personas se pueden estar contando una historia de que porque yo soy así, yo soy asá, nunca voy a ascender, nunca voy a ser socio o lo que sea. Entonces es bueno que en ese sentido, para bajar como la historia o el cuento que yo me puedo estar diciendo a mí mismo, que el feedback sea accionable, que sea bien concreto, para realmente saber qué es lo que tengo que mejorar. Y lo mismo también, los líderes inclusivos son líderes que comparten el crédito de los éxitos del equipo. Ya no se llevan todo para ellos en el fondo, sino que todo el equipo es parte de la victoria o de la celebración o de los logros que hayamos tenido como equipo. Eso por un lado, los líderes inclusivos. No sé, Gaby, si hasta aquí tienes algún comentario. Sí, la verdad es que concuerdo, y en mi caso puntual busco justamente a través de la escucha activa ver cuáles son las necesidades o gustos de la persona. Entonces, a veces con un simple regalar un libro virtual, por ejemplo, sobre una temática que le guste, es como decir, ah, pucha, se acordó. O cuando uno quiere regalar algo de comida, si le gusta más lo dulce o lo salado, entonces de golpe te diga, ah, me encantan los sándwiches, ponte tú, y lo dice en marzo.
Y tú después en junio quieres hacer algún regalo y sabes que le gustan los sándwiches, entonces le regalas eso y dice, pucha, se acordó que hace, o sea, quizás tú lo notaste de nuevo, yo en mi caso porque tengo que registrar y escribir, pero lo tengo registrado, entonces en definitiva después, ok, ahora le quiero regalar algo a Natalia, ¿qué le gusta, qué le motiva? Porque en definitiva, si uno hace acciones de motivación, pero del otro lado no lo perciben, deja de ser una acción de motivación a mi lado de ver, porque en muchos casos hacen bonos de plata o de otras cosas, de dinero, y no es que el dinero no ayuda, pero si uno eso lo transforma en algo que le gusta, en un curso o algo, quizás no es que no necesita la plata, pero si ese mismo monto, esa persona estaba pensando en pagarse un curso, tú le regalas directamente el curso y es como, ay, hasta pensó no solamente en el bonus, sino cómo, o ese curso que yo le dije que quería hacer, por ejemplo. Buenísimo, buenísimo. Sí, yo creo que ahí tiene que ver también con el cuidado, de realmente estar para servir al equipo también, estar para ayudar, que un poco es este nuevo rol de este nuevo liderazgo que está apareciendo. Otro punto importante como a tener en consideración al formar un área de diversidad e inclusión, por ejemplo, tiene que ver con permitir que la organización funcione desde la autenticidad, de lograr generar espacios laborales donde nadie tenga que pretender ser alguien que no es, por ejemplo, ¿ya? Y en ese sentido a mí, la gran maestra para mí de la autenticidad o de la vulnerabilidad es Brené Brown, así que la vuelvo a recomendar para los que no la conocen, buscarla, podemos ahí escribir el nombre de ella en el chat. Ella es una investigadora que de hecho hizo un montón de métricas y entrevistas en profundidad y hizo una charla TED y después una charla en Netflix también donde habla sobre la vulnerabilidad. Entonces, permitir espacios laborales donde la gente pueda mostrarse tal cual, pues la vulnerabilidad tiene que ver con eso, con tener la valentía de mostrarnos en el entorno laboral tal cual somos, ¿ya? Y de hecho, el lugar de nacimiento del sentido de pertenencia tiene que ver desde un lugar que es más vulnerable, donde nos mostramos en estos entornos que, y generalmente el entorno laboral tiende a ser un entorno donde nos mostramos más desde las caretas, pues, nos mostramos más desde las máscaras y no tanto desde quienes realmente somos, porque nos genera mucha inseguridad. Entonces, si recursos humanos, por ejemplo, pudiera trabajar en que la organización se vuelva auténtica, o sea, donde todos puedan, donde el que no sé, pues y es que yo soy, no sé, yo creo que ya el tema de gay o no gay está como un poco pasado de moda, pero si todavía tenemos organizaciones donde, por ejemplo, alguien no se puede permitir ser de acuerdo a su preferencia sexual, a su condición sexual o a lo que sea, ya ahí hay algo que trabajar, ¿no? Entonces, pero en todo aspecto, en el fondo, trabajar un entorno laboral donde yo sea aceptado, donde yo me sienta valorado, incluido tal cual soy. Y ahí es importante un poco que, que, que demos el ejemplo desde abajo hacia arriba, demostrar que los líderes se muestren tal cual son. Yo creo que el Zoom, en ese sentido, la pandemia ayudó un montón porque nos hemos mostrado más vulnerables a través de la pantalla. Aparecen los hijos, aparecen los gatos, los perros, y bueno, no es perfecto esto. O sea, si yo les muestro acá, antes le estaba mostrando a la Gaby, acá está la pared toda bonita, pero si usted le muestro a la cámara, estoy llena de cajas porque estoy en la mitad de una mudanza. Entonces esto se ve súper perfecto, ¿ya? Pero no es tan perfecto. Entonces somos perfectamente imperfectos. Entonces si podemos generar espacios de vulnerabilidad y de autenticidad, eso es súper importante. Sí, y creo que en definitiva, en cuanto a nuestra identidad y al quiénes somos, o sea, ser transparente no solamente el entorno o cuestiones de pandemia, sino ser sinceros en cuanto a qué uno puede aportar y en qué en realidad no está tan capacitada todavía como para decir, bueno, la verdad es que me gustaría, pero me faltan herramientas, déjame que investigo. Entonces, hasta autenticidad en lo que puedo y no puedo hacer como en mi rol, eso también me parece súper válido, porque si no,
uno genera expectativas en el resto del equipo, ya si uno dice, ok, yo lo puedo hacer, y el resto ya confía en definitiva en que lo vas a hacer, y quizás por falta de conocimiento o por querer decir sí, con placer y demás, tampoco está siendo auténtico, me parece, porque no estás sabiendo reconocer tus habilidades y aspectos en los que en realidad todavía no tienes la capacidad para hacerlo. Puedes hacer cursos, capacitarte, investigar, pero creo que la autenticidad también va en nuestro desempeño, en cómo nos hallamos como profesionales y como personas también. Totalmente. Y requiere mucha valentía la autenticidad. Entonces, ahí la valentía es una emoción a trabajar de todas maneras. Pero me parece buen punto que uno como líder empiece a mostrar esa autenticidad, porque de ahí es de nuevo dar el espacio y habilitar a decir, mira, si yo me estoy mostrando vulnerable y demás, tú también puedes hacerlo. De todas maneras. Das el ejemplo, de todas maneras. Creo que parte desde ahí. Así que ese es un tremendo, tremendo punto. Lo otro que también aparecía era cuando sentimos, o sea, cuando identificamos, al medir, identificamos que hay ciertos sectores de mi organización que se sienten excluidos, y yo quiero lograr que no se sientan excluidos porque son mis talentos, etcétera. Se recomienda también tener alguna especie de programa de mentoreo, sponsorship, tener como que estas personas que quizás se pueden sentir excluidas dentro de una organización, sobre todo en las organizaciones más grandes, donde como que cuesta mucho que mi voz se logre tener en la mesa de donde se toman las decisiones de desarrollo de carrera finalmente, tener sponsors, tener programas de mentoreo de gente más experimentada que pueda acompañar, que pueda mentorear a estas personas que se sienten excluidas, y con feedback bien concreto, ¿ya? Que puede ser como un extra al mismo jefe de la persona. Eso de todas maneras también puede ayudar, sobre todo en las organizaciones más grandes. ¿Sí? Y lo último, así como para mencionar y como idea, quizás para un área de diversidad e inclusión, o para lograr este sentirme parte desde la inclusión, tiene que ver con tener beneficios inclusivos, ¿ya? Y para tener beneficios inclusivos, es importante también conocer a mi gente, ¿ya? ¿A qué me refiero con beneficio inclusivo? Porque generalmente pasa mucho en varias empresas que tendemos a tener como los clásicos beneficios, por decirte, el Día de la Madre, el Día del Padre, pero si la mitad de mi fuerza laboral femenina, por ejemplo, resulta que no es mamá, ¿ya? O tiene gato, tiene perro, o ya fue mamá, pero tiene hijos grandes y ahora su problema son los papás, porque tiene que cuidarlos y tiene que ser, entonces como que tiene mucho que ver con conocer mucho a la gente con la que trabajo y generar en base a eso beneficios que sean inclusivos. Por ejemplo, me gustó mucho un ejemplo que escuché por ahí de Zoom, o sea, la empresa Zoom tenía el día en que todos llevaban a los papás a la oficina, ¿ya? Entonces, obviamente la gente que vivía con su papá o con su abuelito, qué sé yo, y que para ellos era algo súper importante, los llevaban a la oficina. ¿Ya? Eso podría ser un beneficio inclusivo, donde considero todas las realidades de alguna manera de mi organización, o al menos como el macro, pues, o sea, por eso es importante medir quiénes son las personas que están dentro de mi organización. Y ahí en ese sentido el escuchar vuelve a ser súper clave. Yo me acuerdo ahí que tú tenías una táctica bien buena para conocer a la gente, que era este juego de las fotos por WhatsApp, de que mandaran un poquito de quiénes eran ellos a través de fotos por WhatsApp. Sí, la idea era, nosotros tenemos en Teams tenemos en la plataforma, ¿no es cierto?, manejamos las comunicaciones en el equipo y propusimos compartieran los 3 objetos más importantes que tienen ellos. Y dijimos, bueno, pueden ser mascotas, pero no todos tienen mascota, entonces los llevemos a objetos. Y ahí compartieron con la historia esos objetos, ¿no es cierto?, de por qué eran importantes. Y de ahí luego se nos ocurrió también hacer este concurso de mascotas
que subieran fotos de sus mascotas. Yo ni siquiera tengo mascota, pero me gustan las mascotas, pero no tengo, pero dije, todos, o la mayoría, tiene una mascota o le parece algo importante, o le dijimos, compartan la mascota de la pareja, o del tío, de la madre, del padre, o sea, alguna mascota en el entorno hay siempre. Hicimos hasta un concurso así súper simple de perros versus gatos, así como qué gustaba más, y un sorteo, y bueno, quien ganó ese sorteo se ganó un collarcito para el gato, por ejemplo. Entonces venía con ese premio en definitiva, y creo que puede ser un ejemplo como de inclusivo, decir, bueno, la mayoría tiene o conoce a alguien que tiene una mascota, realmente son pocas las personas que no les gustan las mascotas, y bueno, si hay justo alguien que no le gusta, bueno, no participe, buscaremos otro juego distinto en donde esa persona sí participe, pero eso sí me pareció como el, dentro de las opciones que se me ocurrían, lo más inclusivo posible. Sí, sí, y ahí es súper importante en realidad esto de conocer a la gente, porque por ejemplo, me acuerdo el otro día escuché, creo que era, no voy a decir el nombre de la organización mejor, pero es una organización grande que, por ejemplo, tenía un beneficio de congelamiento de óvulos para las mujeres, ya que no podían, o que no querían ser mamá todavía, o no podían, o lo que fuera. Pero resulta que nadie usaba el beneficio. ¿Ya? Entonces, ese podría ser un beneficio súper inclusivo, pero si nadie lo está usando, tampoco sirve. Entonces, por eso es importante medir qué es lo que quieren las personas, que conocer un poquito más, indagar en qué es lo que es importante para el equipo. Y ahora me voy a pasar ya a un cuarto tip, una cuarta idea, que habían como varios subbeneficios dentro de lo que es diversidad e inclusión. No sé si había una pregunta por ahí, parecía que era, ¿cuál sería un beneficio inclusivo? Preguntaba Natalia. No sé si quedó claro y más o menos qué podría ser un beneficio inclusivo. Sí, me quedó como claro qué tipo de beneficio o cosas se puede hacer, pero cuando hablaron de inclusivo, yo me imaginé que podía ser como en diversidad sexual, diversidad como más de género. No sé si les ha tocado alguna experiencia de alguna organización que tenga beneficios, como ahora están como tan de moda un poco el tema de la diversidad sexual, la diversidad de género. No sé si les ha tocado ver algo que nos puedan compartir. Y yo de diversidad de género a mí no me ha tocado, pero yo creo que lo más importante por eso es medir en el fondo. Primero saber, porque claro, hoy día como que se habla mucho de diversidad e inclusión y al tiro se asocia como a género, ¿no? Entonces yo creo que es importante saber, porque de repente podemos tener una organización, yo me acuerdo que trabajaba en una organización antes que, si bien tenía hartas mujeres, por ejemplo, las mujeres que trabajaban en esa organización no eran nada feministas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por eso es importante conocer primero como la realidad o el ADN de mi equipo de trabajo, para saber si ahí, en base a eso, hago beneficios inclusivos que tengan que ver con esta realidad de mi equipo. Yo no sé, Gaby, si tú has tenido alguna experiencia en tu equipo de ese estilo. Nosotros somos en su mayoría mujeres. Nos tocó, no, o sea, la verdad es que no preguntamos, no sabemos. O sea, cada uno, si quiere contar o si tiene pareja o no, eso queda en cada uno. Pero no, yo hay varios casos que desconozco su orientación sexual o sus intereses, sí, eso, qué intereses sexuales tienen. Entonces, no hemos tenido situaciones, pero sí hemos planteado en general que todas las voces se escuchan, o cuando hay alguna actividad siempre se da lugar a si alguien quiere dar otra sugerencia, o si no se siente en comodidad de participar, no está obligado. Por ejemplo, esto del Día del Padre, sabemos que hay personas que quizás tienen un vínculo conflictivo con sus padres, entonces si no quieren subir una foto con su padre, no la suban, así internamente. Entonces siempre fue bastante respetuoso en eso. Nosotros sí tuvimos un evento interno sobre perspectiva de género el mes pasado,
y en definitiva lo que surgió más que todo cuestiones de machismo, o sea, como somos la mayoría mujeres, pero ninguna manifestó alguna cuestión de diversidad de género que le traiga complicaciones o algo así. Ha sido más una cuestión de violencias de género y etcétera. Más por ese lado es nuestra Es que nuestra situación actual como equipo, en definitiva. Sí. claro, de todas maneras, yo por eso yo insisto en el escuchar, porque, y en el medir, porque finalmente la misma, o sea, no hay que tenerle miedo quizás a que la misma gente de tu organización te pueda decir lo que necesitan. O sea, que si queremos hacer, de hecho, lo que hablaba mucho en ese artículo de Germán era como, eh, o sea, darle voz a la gente para ver realmente cómo logramos estos objetivos de inclusividad, de que todos nos sintamos parte, porque probablemente vas a encontrar la respuesta ahí. Ellos te van a dar esa respuesta de qué es lo que realmente los hace felices, qué le importa, porque quizás puedes tener, por decirte, muchas mujeres y resulta que, no sé, pues todas quieren ser mamá o ninguna quiere ser mamá, entonces ellos te van a decir finalmente qué es lo que más les importa, qué es lo que más valoran. Algo que sí surgió, por ejemplo, no sé si responde a tu pregunta, Nati, pero en nuestro caso, como nos dedicamos a los idiomas, a la lingüística, incluso en nuestra facultad, ya hace años que se habla de lenguaje inclusivo y etcétera. Yo, para que te des una idea, me gradué en 2012, casi 10 años, y ya antes, mientras cursaba, estamos hablando de hace más de 10 años, en la facultad se hablaba del tema, cuando en la sociedad en general ni cerca, ¿no? Entonces, lo que planteamos desde ARGA fue, en el equipo cada una puede hablar con el lenguaje que considere más conveniente para ellos, o sea, y no se va a cuestionar la forma en la que hable cada uno, pero sí se tiene que respetar que si una usa lenguaje inclusivo y el otro no. O sea, no vamos a entrar en debates que el lenguaje inclusivo sí, lenguaje inclusivo no. Cada uno usa, porque en definitiva también dentro de nuestro equipo son tomas de decisiones conscientes sobre cómo usarlo el lenguaje, no es algo improvisado porque nos dedicamos a eso, pero sí incluso ver que cada una tiene su mirada sobre el lenguaje, entonces ahí es como de respeto y decir, ok, hay inclusividad, digamos, para que puedan expresarse en cuanto al lenguaje, como se sientan como, sí, con mayor comodidad. Sí, sí, qué importante el preguntar qué lenguaje es el que más acomoda finalmente para ser inclusivo, porque de repente uno puede generarse como o yo quizá, no sé si ustedes, pero me puedo generar como ese prejuicio de que inclusividad es por decirte hablar todo con X o eliminar la A, y hay personas que quizás les molesta eso, no tengo idea, entonces por eso el preguntar es clave, creo yo, el preguntar es súper importante porque realmente así estás considerando y incluyendo todas las realidades de la organización. Sí, incluso dentro del ámbito de la traducción, sobre todo en inglés, se usa mucho en LinkedIn, por ejemplo, al lado, poner entre paréntesis con qué pronombre uno se identifica. ¿Sí? She, he, ella, él, plural. Entonces, dentro del equipo incluso sabemos que está esa opción y si cada uno quiere hacerlo individualmente, fantástico. No sé si respondí la pregunta. Pero eso es lo que por lo menos nos tocó hasta el momento abordar, digamos. Entonces, el cuarto punto tendría que ver con premiar la valentía ante el fracaso o el error, ¿ya? ¿Y por qué? Porque esto también tiene que ver con el cuidado, ¿ya? Tiene que ver con qué pasa cuando el barco se hunde en mi organización, por ejemplo. Somos de las organizaciones de cultura culposa, o sea, que estamos culpando al otro, bueno, si la embarramos, o sea, bueno, ¿quién fue? O sea, ¿pero por qué? O sea, yo me acuerdo que estaba en una organización que de hecho era como, había como que llegar como al meollo del asunto de dónde habíamos sido el error, ¿cachai? Entonces, eh, eso sin duda que es un clima un poco más tóxico, ¿no? Donde no premiamos en el fondo el atreverse, ¿ya? El atreverse a equivocarse, el ser valiente en ese sentido. Entonces es importante premiar la valentía ante el fracaso o el error, ¿sí? El quinto punto tiene que ver con celebrar los logros por muy pequeños que sean, ¿ya? Que a veces nos olvidamos pero yo creo que cada día probablemente en el equipo vamos a tener un logro,
¿ya? Entonces eso también es súper importante fomentar para el cuidado también del equipo, el reconocimiento finalmente, ¿no? Lo otro para el cuidado, permitir espacios de ocio, ¿ya? Puede sonar como medio raro, pero el ocio es algo fundamental para nuestro bienestar, ¿ya? Y tiene que ver también con el cuidado, porque nos permite espacios para la liviandad, el ocio, nos permite espacios para el sentido del humor, y nos permite espacios también para recargar energías y ser creativos, ¿sí? Luego, el séptimo punto tiene que ver con la flexibilidad, ¿ya? Que eso también tiene que ver con el cuidado, la flexibilidad. O sea, cuidar a nuestro equipo también tiene que ver con que podamos confiar en ellos, podamos no estar todo el rato controlándolos, permitirles espacios para que, por ejemplo, varias empresas que han aplicado esta cosa del viernes sin Zoom o ciertos horarios donde no se pueden tomar reuniones porque las mamás están haciendo almuerzo o están cuidando el colegio de los niños. Entonces, esa flexibilidad también es importante para el cuidado. Trabajar la confianza, ya que creo que hemos hablado harto de la confianza, eso como octavo punto. Trabajar la confianza o fortalecer los lazos de confianza dentro del equipo es súper importante, y para poder trabajar la confianza es necesario que yo sepa en qué estadio de la confianza me encuentro también. O sea, aquí me refiero con qué estadio me encuentro de la confianza. Pueden haber equipos, por ejemplo, donde la confianza esté quebrada, ¿ya? Donde, no sé, alguien le falló a una persona o algo pasó donde la confianza se quebró. Entonces, si yo estoy en ese estadio de confianza, probablemente necesite una intervención ya sea con un facilitador externo de coaching, o nombrar, como hablamos antes del elefante, cuando algo nos tiene incómodo, nombrar eso que nos tiene incómodo, por qué se quebró la confianza, por qué nos sentimos decepcionados, etcétera. Y es muy diferente si mi estadio de la confianza, por ejemplo, tiene que ver con, dentro del equipo, si yo estoy en un estadio de confianza donde, por ejemplo, no conozco el equipo, soy un jefe nuevo, por ejemplo, con un equipo de trabajo nuevo, ahí son otras las herramientas para construir confianza. En el fondo tiene que ver más con conocer al equipo, quiénes son, qué les gusta, qué los hace felices, cuáles son sus metas. Entonces, es mucho de la pregunta del quiénes somos, definirlo. ¿Ya? Y distinto también un equipo que ya quizás lleva un tiempo trabajando juntos, que no han tenido problemas de ruptura de confianza, pero sí necesito nutrirla todos los días, ¿ya? Entonces ahí las herramientas para nutrir la confianza tienen que ver con el agradecer, no olvidarnos del agradecer, que es como bien básico, pero a veces pueden haber personas que digan, no, que ¿para qué van las gracias si es su trabajo, están cumpliendo con su trabajo? Pero el agradecer es una de las herramientas justamente para nutrir la confianza. El valorarnos, el decir, valoro tu trabajo, te admiro, también son herramientas para nutrir, más declarativas, ¿no? Herramientas más declarativas para poder nutrir la confianza. El noveno tiene que ver, habíamos visto, Gaby, esto de alinear el propósito organizacional con el propósito personal, ¿ya? Que puede sonar a veces súper difícil, pero a nivel como más, para ponerlo bien en sencillo, cómo poder alinear estas dos cosas, al menos saber en el fondo si el propósito de la organización está alineado con el propósito de las personas que estoy contratando, sobre todo en las áreas las personas que están recién ingresando a la organización, por ejemplo, porque cuando yo siento que los valores y el propósito de la organización están alineados a mi propósito, chuta, eso es una tremenda herramienta de sentido de pertenencia. O sea, yo me siento parte, no solamente porque soy parte de este equipo, sino que me siento parte de algo más grande, estoy yendo hacia la misma causa en el fondo que la organización. Entonces, a nivel como reclutamiento, cuando el propósito personal con el propósito organizacional están alineados, ayuda un montón a promover el sentido de pertenencia. He ido como súper rápido porque se nos va a caer el tiempo, pero Gaby, no sé si hay en esa parte del propósito o de lo que he mencionado, te gustaría comentar algo más. Sí, cuando es la entrevista inicial de reclutamiento, me parece una pregunta clave que hacemos es ¿qué puedes aportar a ARGA y qué puede ARGA aportarte a ti? Entonces ya
de entrada en la reunión, en la entrevista de reclutamiento, ¿no es cierto?, qué perspectiva tiene, y ahí ver si está alineado o no. Pero bueno, a veces, digamos, con una sola entrevista a veces no es suficiente para tantas cosas, pero ya a partir de ahí uno ya empieza a decir, ok, ¿qué está valorando en definitiva esa persona? ¿Qué valora, que puede aportarle, serle de valor y viceversa? Y luego en las dinámicas, o sea, ya trabajando y demás, creo que en el accionar diario y en la toma, sobre todo, en todo, en parte del equipo, tanto profes, traductores como coordinadoras, porque tienen que tomar decisiones, en definitiva. Y, y decir, bueno, frente a esta situación, hay diferentes formas de hacer nuestras tareas, pero entender cuáles son los mandamientos del sí y del no, en definitiva, que tenemos. O sea, tú puedes hacerlo a tu manera, pero hay cosas que no están aceptadas porque perjudican a otra persona, por ejemplo. Entonces, decir hasta dónde, dentro de este cuadrado o rango, darle un marco, me parece, a esto de que ahí entre el propósito y si está alineado. Es decir, tú puedes actuar según tus valores y demás, pero si ya está alejado de lo que nosotros creemos como empresa, como personas, ahí ya no. Ujú. Y hay que hacerlo saber, me parece, no solamente decir cuáles son los valores, sino con ejemplos concretos ir mostrando. Mira, qué bueno, la verdad es que esto ayuda, es parte de, es un ejemplo de transparencia que nosotros manifestamos, incluso a veces mencionarlo al resto del equipo como buenas prácticas. Mm. Y si es algo que quizás no tanto, no se dice el nombre, pero sí ha sucedido esta semana, esta situación, se actuó de esta manera, no es compatible, revisemos nuestro accionar, porque no condice con los valores de ARGA, por ejemplo. Al menos así nosotros lo hemos abordado. Sí, sí, me acuerdo, hay un ejemplo que me gustó mucho para saber si es que la persona estaba alineada o no al propósito de la organización, era que en la entrevista de trabajo la persona se fijaba como si le brillaban los ojos al otro con el propósito de la organización. Algo tan sencillo, pero yo creo que ahí uno realmente ve si la persona vibra con los valores y el propósito de la empresa. Y el último tenía que ver con, habíamos dicho, respetar las diferencias de cada individuo, y en ese sentido, al respetar las diferencias, no solo como por un tema de diversidad, sino que también entender cuál es el talento de cada colaborador, tener súper identificadas las fortalezas internas del equipo, saber que algunos quizás tienen sentido del humor, otros son más perseverantes, otros serán curiosos, otros serán creativos, pero el tener esas fortalezas internas, y eso también es algo que uno a través de un test lo puede identificar, cuáles son las fortalezas del equipo, permite que las personas también se sientan cómodas y que ojalá que esas fortalezas las usen dentro del entorno laboral. Que sus labores, que sus tareas estén asociadas a esa fortaleza, para que la persona se sienta como un poco lo que hablábamos antes, esto de la autenticidad, ser tal cual soy. Entonces, cuando uno trabaja en una organización desde la fortaleza, es como fluir dentro de la organización, es ser lo que soy y lo que me sale fácil y más encima soy buena. Así que identificar las fortalezas también es algo que, de todas maneras, desde nuestra mirada creemos que puede ayudar al sentido de pertenencia también. Así que, Nati, tu pregunta, súper rápido, ¿la cultura de la organización impacta al sentido de pertenencia? De todas maneras, pues, porque si no tenemos una cultura que sea, que promueva, por ejemplo, espacios de vulnerabilidad, que premie la valentía por el fracaso, que incluya, que conozca a la gente, que se dé ese tiempo de cuidar, de conocer cuáles son los valores, qué le importa a la persona. De todas maneras, que eso va a impactar en si la gente se siente o no parte. Van como de la manito, yo creo. Así que buena pregunta también. Se nos fue el tiempo volando, eran muchos puntos, perdón. Pero espero que les haya sido útil y que tenga alguna otra idea, alguna última pregunta que quieran hacer en el chat. Bienvenida. Y yo invitarlos también porque nosotros como Invitayan tenemos una herramienta que justamente tiene que ver con trabajar las confianzas del equipo, de conocer
conocerse entre todos, desde la autenticidad, desde lo que somos, que es la herramienta del bucket list. Y en el fondo ahí nos conocemos entre todo el equipo de trabajo desde los sueños personales. Así que los que no conozcan esa herramienta los invitamos a también seguir nuestra página, nuestro Instagram, para revisar un poquito de qué se trata y poder comenzar a trabajar esta confianza, fortalecer las relaciones al interior de las organizaciones. Gaby, no sé si quieres decir algo más para cerrar. No, la verdad que agradecerte por el espacio, Lore, agradecer a quienes están presentes con las preguntas y escuchando, y, y ojalá pueda haber aportado un poco de nuevo desde mi experiencia de aprendizaje, o sea, sin unas fórmulas mágicas, pero sí cosas que han ido sirviendo junto con Lore, que da esa mirada con evidencias, con fundamentos, etcétera, que dan soporte, pero también entender que son formas. Habrá quienes trabajan de otras maneras, pero esta es la que creemos es válida y nos ha ayudado. Así Sí. que quizás les pueda ayudar a ustedes también. Y gracias ahí a las que preguntaron y nos hicieron esas preguntas, porque de todas maneras suman para que entre todos vayamos construyendo espacios de trabajo más humanos, con mayor bienestar y desarrollo para las personas. Así que siempre agradecida de todos los que se suman a este espacio. Un abrazo a todos y ya nos veremos en el próximo Be Giant Talk.